Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de En Profundidad, un programa de teletica.com que, como su nombre lo dice, busca analizar temas del ámbito nacional o internacional en profundidad. Y hoy tengo el gusto, el gran honor de estar con doña Laura Fernández, candidata presidencial que en este momento está liderando las encuestas con miras a la elección del próximo año con el Partido Pueblo Soberano. De verdad, doña Laura Fernández, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y conversar unos minutos aquí en profundidad. Muchas gracias a usted, don Rodolfo. Muy buenas tardes. Aprecio mucho la oportunidad de que conversemos. Ahora, antes de encender la cámara, yo le preguntaba por su hija, usted me mostró su hija, tiene 3 añitos, Sí, Fernanda se llama, eh, y bueno, estuvimos hablando un ratito de hijos, ¿verdad? Un tema que entre quienes somos papás o mamás es inevitable. Y cuando alguien piensa en participar en algo como esto, doña Laura, yo siempre digo, caramba, ¿cómo lograr ese equilibrio entre familia y algo tan exigente como esto? Y antes de que me conteste, agrego lo siguiente. Yo he escuchado muchos aspirantes que dicen, lo hago por el país, lo hago por el país. Y no me cabe duda que muchas veces es cierto, pero la familia es algo tan valioso para uno, tan importante, que, caramba, uno por dedicarse también al país, como lo plantean quienes lo han contestado así, ¿no le da miedo descuidar también algo tan trascendental en la vida como la familia? no me da miedo. No me da miedo porque no lo hago. Y adicionalmente, el esfuerzo que estoy haciendo es un esfuerzo familiar. Es un esfuerzo donde estamos todos montados en este barco y donde buena parte de mis motivaciones son Fernanda. Yo quiero que Fernanda viva en una mejor Costa Rica. Quiero que Fernanda pueda trabajar y desempeñarse en lo que ella sueñe, en lo que ella quiera. Quiero que Fer, cuando sea una mujer adulta, no tenga que pensar en migrar por oportunidades laborales o migrar por inseguridad que hay en el país. Cuando yo nací en Esparza, en Ujú. una zona rural de Costa Rica, en un pueblito pequeñito, donde el camino, ¿cuál carretera? El camino era de lastre. En el verano había polvo y en el invierno muchos barriales. Y mi familia tuvo que emigrar como migran montones hacia San José a buscar trabajo mis papás. Entonces, francamente, es un tema donde sí, por supuesto, que yo hago un sacrificio personal en tiempo y demás, pero la familia para mí es la prioridad. Dios, familia y trabajo. ¿Cómo se hace ese equilibrio? Porque yo me imagino que usted a veces tendrá su chance de llegar temprano, pero por su agenda, y entre más se acercan las elecciones, va a llegar más tarde a la casa. Bueno, es cierto, hay días donde yo veo a Fernanda solamente dormida. Salgo tan temprano que todavía está dormida y regreso tan tarde que ya está dormida otra vez. Sin embargo, esto es un tema de equipo. Yo tengo un esposo que es simplemente extraordinario. Tengo una enorme red de apoyo de mis papás, mis suegros, mis hermanos, mis vecinos, donde pues todos me están apoyando en este reto. Pero le voy a contar algo Por personal. favor. Cuando yo estaba por tomar la decisión, así daba este paso de postularme a la presidencia y tomar la estafeta de don Rodrigo Chávez, que es pues una responsabilidad enorme, conversé con mi papá. Mi papá es una persona sencilla, un adulto mayor, de origen humilde, campesino, y mi papá me dijo, hija, agárrese duro de la mano de Dios, pero le voy a decir algo, que cuando Fernanda sea una mujer adulta, ojalá que usted no le cuente que tuvo la oportunidad real de servir al país, que es tu más grande sueño, y que por diferentes ataduras, que puede ser por miedo, que puede ser por gran demanda de tiempo, que puede ser por lo sacrificado, te negaste la posibilidad de que su mamá fuera presidente de la República. Entonces viera que eso me tocó de manera muy especial, ese mensaje que me dio mi papá, de cómo quiero yo que mi hija me vea, y esa es otra cosa que me llena muchísimo de fuerza para emprender, no solamente la campaña. Recuerde que yo fui mamá siendo ministra, Ujú. mamá por primera vez, estuve embarazada el primer año de gobierno y también fui ministra de 2 cosas, jefe de gabinete de don Rodrigo Chávez incluso. Entonces, el esfuerzo ha sido continuo de varios años, de hecho es parte también de lo que a mí me hace feliz.
Yo creo que las mujeres de Costa Rica somos carguísimas, Rodolfo. Nosotras podemos ser buenas mamás, podemos ser buenas esposas, podemos ser buenas hijas, buenas amigas, buenas vecinas y también realizarnos profesionalmente en todo lo que queramos. Por supuesto que fácil no es, pero sí es posible lograrlo y tener adecuados balances. Yo trato de apagar el teléfono a ciertas horas, yo no me he perdido una sola cita del pediatra de mi hija Fernanda, a hoy, gracias a Dios. Incluso cuando era ministra de la Presidencia y de Planificación, le decía muchas veces a don Rodrigo, tengo que salir un poco antes porque voy a llevar a Fernanda. Siempre el presidente, doña Laura, el tiempo que necesite, la familia es primero. Entonces creo que he hecho bien esos balances y así va a seguir siendo. Usted, por lo que me dijo hace unos segundos, tiene, me parece, una gran red de apoyo, su familia, sus papás, su marido, vecinos, me dijo, amigos. En una decisión como esta, donde implica no solo mucho trabajo, mucho tiempo, sino a veces un trato grosero de parte, sobre todo en redes sociales, alguien le dijo, vean, Laura, mejor ayude al país desde otra trinchera, porque va a venirse muy duro el ataque personal hacia usted y en alguna medida uno que tal vez uno no esperaría, tal vez hasta para su círculo más cercano. Yo me imagino que los candidatos y las candidatas que tienen hijos más grandes, digamos que ya están más metidos en redes y en cosas así, pueden ver feo todo lo que se dice de los candidatos en general. Esa conversación con su gente más cercana en algún momento se dio y alguien le dijo, Laura, piénselo 2 veces por todo esto que puede implicar. No. En mi familia, tanto mi esposo, mis papás, mi círculo cercano siempre me han dicho, Laura, usted es súper capaz y nosotros la vamos a apoyar a cumplir lo que usted quiera llevar adelante. Y si usted se siente capaz, fuerte para ser presidente de la República, aquí vamos a estar. Y mire, yo sabía que iba a ser duro, don Rodolfo. ¿Cómo no? Si yo estoy tomando la estafeta de don Rodrigo Chávez y de doña Pilar Cisneros. ¿Cómo no? Si yo estoy y voy a dar una lucha frontal contra el crimen organizado de este país. ¿Cómo no? Si yo voy a seguir rompiendo las cadenas de la red de cuido que han tenido a Costa Rica hincada durante mucho tiempo. ¿Cómo no? Si yo voy a seguir peleando para erradicar de Costa Rica la corrupción, para eliminar las pensiones de lujo, que son una carga, una injusticia a vista de todos los costarricenses. Así que, por supuesto, yo sé que yo incomodo no solamente a los demás partidos políticos que están compitiendo conmigo, sino también que yo incomodo a familias políticas, a familias poderosas de Costa Rica. Y le voy a decir a quién más incomodo y mucho, al crimen organizado, que ve en mí una diferencia importante con don Rodrigo Chávez. Y es, primero, que yo voy a continuar luchando fuerte contra el crimen organizado, como lo ha hecho el presidente Chávez, con colaboración de la DEA, del FBI, pero tenemos una diferencia, o tendremos una diferencia, y es que yo sí voy a tener una asamblea legislativa fuerte de más de 8 diputados, que es lo que lamentablemente ha tenido solamente don Rodrigo, pero para las próximas, con una asamblea legislativa fuerte, yo estoy convencida de que vamos a desterrar de este país al crimen organizado y que vamos a poner mano dura en la administración de la justicia de Costa Rica y que le vamos a devolver a la gente la paz y la seguridad en sus casas. Entonces, esa diferencia es enorme. Si los costarricenses me dan una mayoría legislativa, nosotros vamos a poder hacer bien las cosas que Rodrigo Chávez ha hecho bien, pero meterle de verdad el dedo a la llaga para ponerle un alto a las cosas que a todos los costarricenses nos tienen preocupados, como es el tema de la falta de acceso a la justicia y el tema de la criminalidad en el país. Entonces, yo sé que yo tengo muy incómoda también a las personas, a las pandillas, a las bandas, a la gente que cree que Costa Rica es tierra de nadie y de que un día sí y otro también aquí pueden cometer delitos y no les pasa nada. Pero bueno, yo sabía que tomar esa estafeta, una persona de la estatura técnica y moral de don Rodrigo Chávez, tomar yo su legado y darle continuidad es una gran responsabilidad y sé que iba a molestar a muchos grupos, pero créame que estoy muy enfocada en hacer bien las cosas y en llevar a Costa Rica al sitio que merece ocupar en la historia. Doña Laura, ya vamos a hablar de propuestas.
Yo vi que usted tiene una gran cantidad de propuestas, estuve leyendo su planteamiento como el que he leído algunos otros, ya vamos a analizar algunas, pero me interesaba una pregunta también siempre para conocer un poco más, porque yo creo que es importante que la gente conozca también mucho, no solo de lo que propone, sino de lo que piensa y de lo que es. Usted hace 3 años y medio, sí, me parece que hace 3 años y medio todavía no estaba, lo pregunto, en su cabeza, en su mente no estaba la idea de ser parte de un gabinete, porque hace 3 años y medio, según lo leí, con algunos, lo escuché de conversaciones con algunos colegas, fue en el 2022, perdón, antes de la segunda ronda, que usted toma su decisión, ¿verdad? A partir de un anuncio, una publicación y una recomendación que recibe, que usted toma la decisión. Quiere decir que antes de eso, no sé si usted en algún momento había tenido el deseo de ser candidata a la presidencia, si alguna vez en su vida había pasado por la mente eso. Mire, yo tengo alrededor de 20 años de trabajar al servicio del país, en varios lugares. He trabajado en Mideplan, donde ocupé espacios, he sido funcionaria de planta, pero es muy común que los ministros de turno jalen funcionarios de planta buenos a sus despachos. Bueno, esa es mi historia. Entonces pasé por varios despachos de ministros de planificación, fui directora de asesoría parlamentaria en la Asamblea Legislativa y también trabajé en una municipalidad como gerente de planeamiento estratégico. Entonces, en esos diferentes puestos, en muchas ocasiones, cuando trabajaba al servicio de ministros o cuando trabajé en la Asamblea Legislativa, ahí pude hacer conciencia de lo importante es que gente buena llegue a los puestos de toma de decisiones. Porque a uno le toca presenciar no errores, sino horrores que hacen ministros, que hacen viceministros, porque recordemos que en gobiernos de liberación o en gobiernos del PAC, a los ministros no se les nombraba por capacidades, sino que se les nombraba por ser parte de la argolla política, o porque era la hija del alcalde de tal lado, o porque su marido había financiado la campaña en tantos millones. Esos eran los que estaban al frente de las instituciones. Y en la Asamblea Legislativa ni qué. En la Asamblea Legislativa pude ver a muchas diputadas que habían heredado la curul de la mamá, que también había sido diputada, que llegaron a la Asamblea simplemente a obedecer, a mover la cabeza para un sí o para un no, lo que les decía el jefe de fracción. Gente completamente sin ningún tipo de capacidad para estar al frente de decisiones difíciles de Costa Rica. Entonces es ahí, don Rodolfo, donde yo me empiezo a dar cuenta de que yo tengo la formación, que tengo el conocimiento y que tengo el valor para transformar Costa Rica y que tengo también la preparación para resolver problemas públicos, que es lo que a la gente le interesa, que le resuelvan, que las instituciones estén al servicio de ellos y no ellos rogándole a las instituciones que los atiendan. Que cuando un funcionario público da un servicio, el funcionario a veces cree que le está haciendo un favor a la persona, no que está cumpliendo su trabajo. Entonces es ahí donde yo empiezo a tener un mayor acercamiento, con prepararme, con ir ocupando cada vez cargos de mayor intensidad, pero creo que hubo un punto de quiebre en mi carrera. ¿Cuál? Ese punto de quiebre fue Ciudad Gobierno. Antes de Ciudad Gobierno no lo había pensado, digamos, como decir, voy a dar este paso. Sí lo había pensado, pero no me había terminado de convencer. Cuando me convencí fue con Ciudad Gobierno. ¿Por qué se convenció de ser candidata con Ciudad Gobierno? Porque Ciudad Gobierno, que fue un proyecto que yo manejé de forma directa, con equipos técnicos de primer nivel, economistas, ingenieros, abogados y demás, un proyecto que le ahorra 23 millones de dólares al menos al pueblo de Costa Rica por año, y vivir en carne propia, que por cálculo político, por mezquindad y, por qué no, hasta por eventual corrupción, no le permitieran a este gobierno echar a andar Ciudad Gobierno, con recursos tan torpes como decir que es que no podíamos utilizar en la estructuración financiera un terreno propiedad del gobierno, que había que ir a comprar un terreno y que ahí sí se podía hacer un arrendamiento operativo. Mire, eso es ofensivo para el pueblo de Costa Rica. Es que una cosa es usted saber que hay corrupción, que las cosas andan mal, que hay muchas argollas, que hay ticos con corona. Una cosa es saberlo, pero otra cosa es vivirlo, es palparlo, es recibir una carta que se llamaba advertencia de la Contraloría diciéndonos frenan el proyecto y no lo trabajan más y punto.
porque si no la inhabilito, a usted y a cualquier mando medio. Eso es una barbaridad. Entonces, cuando yo empiezo a vivir esas cosas y empiezo a darme cuenta que el futuro de Fernanda, Rodolfo, que ahora hablábamos, de mi hija de 3 años, está en manos de gente que no tiene capacidad, gente que está al servicio, pero no necesariamente del pueblo de Costa Rica, sino al servicio de grupos de interés. Es ahí donde yo me decido a dar un paso al frente y a servir a mi país que amo tantísimo, en donde yo más pueda hacerlo. Y yo, donde más puedo servir a Costa Rica es siendo la futura presidente de este país, porque conozco los problemas, sé dónde están los vicios y sé cómo arreglarlos. Y si tengo una mayoría parlamentaria de 40 diputados, que es la meta que nos hemos fijado, estoy segurísima que con la ayuda de Dios y del pueblo de Costa Rica nosotros podemos transformar para bien a Costa Rica. Y que el legado de todo lo bueno que ha dejado don Rodrigo Chávez en bajas en el desempleo, bajas en la pobreza, aumentos en la inversión extranjera, Costa Rica posicionado a nivel mundial con indicadores económicos impensables para hace 8, 6 años y verlo donde está ahora. Imagínese a dónde podemos llegar si seguimos haciendo un buen gobierno con las reformas legales que necesita Costa Rica y que por las razones que ya le comenté, don Rodrigo Chávez no pudo hacerlas. Ahora sí, doña Laura, porque yo creo que es importante que el votante conozca de la persona, porque antes que políticos, los aspirantes son personas, con familias que también sufren, digamos, lo que puede sufrir la persona cuando es atacada, con sueños, con deseos, o sea, son personas y creo que es importante. Y yo no me atrevería a decir que mucha gente termina escogiendo, no todos, pero sí algún porcentaje de los votantes terminan escogiendo pensando también en la persona más que en el político como tal. Pero también hablemos de propuestas y para eso quería hacerle la siguiente invitación y yo estoy seguro que va a ser una conversación muy rica. Le iba a pedir o le pido por favor que escoja 3 de sus propuestas. Yo leí, son bastantes las que ustedes plantean y está muy me parece como un documento que se parece mucho a los que hace Mideplan, que es estratégico, ¿verdad? Entonces plantea sus objetivos y luego plantea las acciones. Y invito a la gente que lea no solo el plan de doña Laura, sino todos los que pueda leer para que así tenga también la posibilidad de conversar con sus amigos de los planes de gobierno, de las propuestas. Le voy a pedir a doña Laura que me plantee 3 propuestas en caso de que usted llegue a la presidencia que solo dependan del Ejecutivo, que no tenga que ir a la Asamblea Legislativa para nada, que sea un decreto o una orden que sea suya y de sus ministros o ministras. 3, y luego le voy a pedir 3 que sí tengan que ir a la Asamblea, que pueden ser impulsadas por el Ejecutivo, que pueden ser vistas como una muy buena idea del Ejecutivo, pero que sí o sí ocupan, por tratarse de un proyecto de ley, por ejemplo, la aprobación de los señores y las señoras de Cuestemoras. Entonces, ¿qué le parece si me empieza a hablar de las propuestas que son sí o sí del Ejecutivo, nada más? De acuerdo, del Ejecutivo sí o sí, muy importante en materia de justicia y seguridad humana. Y en ese apartado, en materia de justicia y seguridad humana, nos interesa mucho superar la impunidad y nos interesa mucho que la gente recupere la paz en los hogares. Y una de mis principales propuestas tiene que ver con un C7, un centro de mando y control inteligente, que le meta tecnología, inteligencia artificial y digitalización y que coordine. Ya está dando sus primeros pasos en esta administración, pero hay que llevarlo a buen puerto en la siguiente. Y esa es una tarea para mí vital. ¿Por qué? Porque nos permite recuperar el control terrestre, aéreo, marítimo, también por la vía de acuerdos se pueden sumar a todas las municipalidades que tengan policía municipal interconectadas a SC7, se pueden encadenar con el 911, con las redes de alerta, con todo lo que tiene que ver los radares que hay en el territorio nacional e incluso se conecta con los escáneres que ya este gobierno dejó puestos y también ahí tenemos que dar un salto para amarrar todo lo que es contrabando, robo de furgones
y demás que también estamos viviendo en el C7 país. es como un gran cerebro Sí. que controla, digamos, un montón de información. Si un C7, las 7 C son control, comando, comunicación, coordinación, calidad, también se revisa todo lo que es coordinación digital dentro de toda esa estructura. Así funcionan países, tenemos ejemplos muy buenos en México, tenemos ejemplos muy buenos en Estados Unidos, Londres tenemos tiene ejemplos muy importantes. Sí, estaba usando algunos más, Claro. más cerca de Costa Rica, por ejemplo, Colombia, que eso ha permitido canalizar mejor los recursos, porque entonces los policías tienen una herramienta de inteligencia artificial y tecnología para llevar el pulso de todo lo que se mueve por tierra, todo lo que se mueve por agua, todo lo que se mueve en movimientos aéreos, se conecta con la policía municipal, con todas las aduanas, con todas las fronteras. Físicamente estaría en un lugar. Sí, físicamente está en un lugar, ya se está desarrollando, actualmente el proyecto está en etapa de preinversión, hay un aporte de la cooperación internacional. ¿Cuánto cuesta un proyecto así? De momento, el proyecto puede costar lo que la billetera nos alcance, y perdón que lo diga así, porque un C7 es un proyecto de largo plazo. Hay que iniciar con alrededor de un presupuesto de 20 millones de dólares, no es nada barato. Sin embargo, este gobierno ya ha consolidado una cooperación con los Estados Unidos, presupuesto propio, pero la tecnología, Rodolfo, cambia todos los días. Así Y es. Costa Rica no se puede quedar atrás. También el C7 tiene un apartado, tiene un componente de ciberseguridad, que es muy importante para tener las herramientas para hacerle frente a ese flagelo. Entonces, ese es un elemento para mí muy importante, tecnología, tecnología y más tecnología para combatir el crimen organizado y recuperar el control del territorio nacional. ¿Cuál sería su segunda propuesta solo del Ejecutivo? Si le parece, voy a pasar a mi segunda propuesta de seguridad, pero que pasa por el legislativo. Y vamos Hagamos una cosa, dejémosla ahí para después agarrar las 3 del Legislativo. Bueno, está bien. Y mi segunda propuesta, voy a pasar a otro campo. Ajá. Me voy a pasar al campo de la educación. Ajá. A mí me interesa muchísimo que nosotros hagamos una reforma curricular en el Ministerio de Educación Pública. ¿Cómo así? Esa reforma curricular tiene que revisar los planes de estudio de las escuelas, de los colegios técnicos y de lo que es la formación dual, de forma tal que el MEP pueda transformar los programas educativos y meter 2 temas que son muy importantes. ¿Cuáles? Primero, formación en STEM, en ciencias, tecnologías, ingenierías, desde tempranas edades, y por otro lado también un programa nacional de robótica. En nuestro plan de gobierno también ustedes pueden encontrar que al tema de fomento del STEM, la robótica, le hemos metido o hemos planteado ya una estrategia que le pusimos Costa Rica habla inglés, para empezar con planes piloto en diferentes zonas del territorio nacional a mejorar esa calidad de la educación. Costa Rica habla inglés, Sí, ese sería señor. ese proyecto. Costa Rica habla inglés, y la razón por la que mi plan de gobierno es un poco técnico es porque el plan de gobierno, Rodolfo, se convierte en el próximo Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas. Y no puedo ser yo, como dicen, candil de la calle y oscuridad de la casa. Yo he visto gobiernos donde tardan hasta 1 año en convertir el plan de gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo, y yo no le puedo hacer eso al pueblo de Costa Rica porque yo no tengo curva de aprendizaje. Mi plan de gobierno es una carta de navegación que se agarra y se convierte en el Plan Nacional de Desarrollo para, sin que pase demasiado tiempo, ya las instituciones sepan dónde están las estrategias, los planes, los programas, los proyectos. Viene de Mideplan. Por supuesto. Ya sabe más o menos por dónde va la cosa. Por supuesto. Okay, por entonces supuesto. ese sería... En educación. Okay. Es que me tocó muchos aspectos ahí nada más para... Sí. Uno que sería Costa Rica habla inglés, ese sería... Es una reforma curricular con 3 patas Okay. importantes. Formación STEM, Ajá, robótica, sí. y lo que tiene que ver, que le decía ahorita, con el tema de la digitalización, las ciencias, las tecnologías, desde las tempranas edades en las escuelas. Sí. Eso, ¿cómo lo pensamos hacer? Esas reformas curriculares, Rodolfo, también deben ir de la mano con otras 2 cosas que a mí me gustan mucho y que los costarricenses pueden verlo en el plan de gobierno. Necesitamos seguir abriendo colegios científicos.
Rodrigo Chávez Robles ha sido el presidente que más colegios científicos ha abierto en la historia de Costa Rica, y yo le quiero ganar a don Rodrigo en eso. Hemos planteado abrir al menos 10 nuevos colegios científicos, especialmente en regiones periféricas de la gran área metropolitana, y otra cosa que para mí es muy importante es transformar por lo menos 50 colegios académicos en colegios técnico-profesionales. Mi mamá es educadora pensionada del Magisterio Nacional de un colegio técnico. ¿Cuál? Del Cotepecos, del Ajá. Colegio Técnico Profesional de Educación Comercial y Servicios, que está aquí en La Sabana. Aquí es, así es. Mi mamá es educadora pensionada de ese colegio, y yo veo la importancia de que los colegios técnicos operen. Por eso mi deseo de transformar 50 colegios académicos en colegios técnicos. Pero no solo eso, sino revisar el programa educativo del colegio técnico. Porque hay colegios técnicos que están dando todavía carreras como secretariado ejecutivo, algunas carreras en las regiones rurales que ya no tienen mercado laboral. Entonces, es importantísimo hacerles esa actualización curricular que se encadena con lo que le decía al inicio en materia de educación, para que los CTPs cada día le den mejores oportunidades a los jóvenes y les permita insertarse mejor en el mercado laboral. ¿Cuál sería su tercer propuesta de estas que estamos conversando del Ejecutivo nada más? Del Ejecutivo nada más es aumentar la cantidad de becas de Avancemos. Y yo ya hice los números. Dígamelos, Nosotros, a ver. sí, yo ya hice los números después de, bueno, de haber revisado todos los informes de evaluación de Limas. Nosotros, si seguimos por la vía de ordenar la casa, Rodolfo, con política económica clara, con un Ministerio de Hacienda que soque la faja, procure eficiencia y no despilfarre recursos públicos, nosotros estaríamos en capacidad de brindar el programa Avancemos a todos los jóvenes que se encuentran en pobreza, en pobreza extrema y en vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque en este gobierno los números fueron muy conservadores en cuanto a aumentos en cobertura de ese programa. ¿Por qué? Porque teníamos un incendio en Costa Rica, con unos datos fiscales y macroeconómicos, un país prácticamente quebrado por las malas administraciones del Partido Liberación Nacional y del PAC. Este gobierno tuvo que concentrarse en sacar a Costa Rica del atolladero económico en el que lo dejaron. Pero si nosotros seguimos en esa ruta de crecimiento económico, de pagar deuda, de que Costa Rica cada día tenga más recursos, podemos inyectárselos a programas como Avancemos para mejorar y sobre todo para retener a más muchachos y muchachas en el sistema educativo. Antes de pasar a las, ahora sí, las propuestas que tienen que ir a la Asamblea, se me olvidó hacerle una observación que me gustaría que le hiciéramos ahorita mismo, y es, ¿Sí? Usted que viene del Mideplan entiende la importancia de las metas, de los plazos, del objetivo concreto, ¿verdad? Y la meta es la cuantificación de un objetivo, tanto porcentaje, en tanto tiempo. En el tema de las becas de Avancemos, lo que está planteando, ¿en cuánto tiempo sería y cuál sería la meta? Porque alguien puede decir, las aumentamos, pero las aumentamos en 3 unidades, uno diría, no, sí, la aumentó, pero eso es insignificante. Ahora bien, el plan es aumentarla en un año a un 10% o a un 20% o en 4 años a un 20%. Si quiere, repasemos las que mencionó para plantear la meta, el plazo y algo que también hacen ustedes los del Mideplan, el responsable. Y el contenido. Bueno, eso no es lo que voy a mencionar porque eso de rebote va a la Asamblea, ¿verdad? Y también tiene como un híbrido porque tiene que pasar a la Asamblea sí o sí, los presupuestos. Sí. Pero digamos, quitando ese elemento, partiendo del hecho de que la Asamblea se va a aportar, digamos, acorde con esos planteamientos, ¿cuál sería el responsable, la meta y el responsable, no la persona, sino la entidad, la meta, el responsable y el plazo? En las 3 que le comenté. Es correcto. En cuanto, el C7. Sí, en el C7 el responsable tiene que ser el Consejo Nacional de Seguridad, que preside el presidente de la República, o sea, yo. Si todo sale bien, Dios y el pueblo de Costa Rica me eligen, sería yo la responsable directa
como presidente de la República. El Consejo Nacional de Seguridad funciona en Costa Rica por ley y ahí se sienta el presidente y los ministros que ven temas relacionados con la seguridad. Entonces, ese proyecto yo lo canalizaría por ahí. ¿En cuánto tendría el C7? ¿En cuánto tiempo? El plazo sería desde el año número 1, porque recordemos que este gobierno ya lo va a dejar. O sea, en un año ya estaría el C7. Sí, señor. Sí, señor. En un año ya tienen que estar operando. Sí, ¿Operando señor. el C7? Sí, señor. Operando el C7. No podría pasar del año 2026 que ese C7 esté operando. Okay. Que pueda ir, por supuesto, porque vea, el C7, Rodolfo, tiene posibilidades. Yo he visto el de otros países. Incluso aprovecha hasta los sistemas de seguridad privadas de empresas grandes, de condominios grandes. Entonces, poco a poco. Lo que no se puede es volver atrás, pero Costa Rica tiene necesariamente que dar ese paso. Ese es con la primera. Sí. El que tiene que ver con educación, el plazo, la meta y el responsable. El que tiene que ver con educación, de igual manera, en el primer año nosotros podemos y debemos echar a andar esas reformas curriculares en el Ministerio de Educación Pública. ¿No le parece muy poquitillo? No, porque en el primer año tiene que, primero, acuérdese que va de mayo a mayo, ¿verdad? Ajá. De mayo del 2026 a mayo del 2027. De mayo a mayo nosotros necesitamos revisar los colegios técnico profesionales para actualizarles esa currícula que yo le estoy diciendo, Ajá. que hay CTPs dándole a los muchachos secretariado, hay CTPs dándole a los muchachos carreras que ya no tienen, no tienen salida. ya no tienen demanda, y especialmente en las zonas rurales. Hay carreras que podríamos estar mejorando como bilingüismo. Pero en ese año no estaría funcionando ya los cambios. No, en ese año, en el primer año calendario, nosotros podemos cambiarlos, digamos, dentro de la estructura del MEP, para que en el siguiente curso lectivo ya lo actualicen. O sea, la idea es que en el siguiente curso lectivo, o sea, sería 2028, porque sí, señor, es parte del 2026, parte del 2027. Correcto. Para el 2028 ya estaría existiendo ese cambio curricular. Sí, señor. Okay. Lo de los colegios profesionales, perdón, los colegios científicos que mencionó, ¿en cuánto aumentarían? El colegio científico, nosotros lo que hemos planteado son 10 para los 4 años. 10 nuevos. 10 nuevos colegios científicos, especialmente en zonas rurales. ¿Cuántos hay ahora? Del territorio nacional. Este gobierno hizo 5 colegios científicos. Nosotros creemos que podemos duplicar esa meta. Y ahí es muy importante las alianzas público-privadas, las alianzas también con universidades públicas. Por ejemplo, la UNED ha sido un aliado, y también la UNED tiene ya dentro de su planificación estratégica el impulso a estos colegios científicos de la mano con el MEP. 10 colegios en 4 años. Sí, señor. Así es. Sí, señor. Sí, porque y a mí me gusta plantear el plazo y la meta, porque alguien puede decir, no, yo prometí un colegio, hizo uno. Sí, y ya con eso aumenté. Ya aumentó, claro. Ya aumentó, no, pero no. Y la idea es tener un plazo y una meta. Por supuesto. El de Avancemos. El de Avancemos también debería de ir, y le voy a explicar cómo fue que hicimos el cálculo. Nosotros, el INEC publica la encuesta nacional de hogares, usted lo sabe, año tras año, la famosa ENAO, y es ahí donde nosotros podemos ver los mapas de pobreza y sabemos dónde están las personas que enfrentan mayores vulnerabilidades. Por otro lado, existe el CINIRUVE, que es el sistema nacional donde se registran las personas que requieren de asistencia social. Entonces, la idea de nuestro plan de gobierno es que todas las personas menores de edad que están cursando la escuela o el colegio y que según los datos de la encuesta nacional de hogares y del CINIRUVE requieran asistencia social del programa Avancemos puedan tenerla, porque actualmente no es así. Actualmente el IMAS establece un porcentaje de cobertura. Pero la meta sería la totalidad de la cobertura. La totalidad, sí, señor. En 4 años. Sí, señor, en 4 años, a partir de las estadísticas que nos dé el ENAO, porque usted me hablaba bien de mediciones y de dónde saldrían los números. Esa meta es muy ambiciosa. Sí, señor, es una meta muy ambiciosa. Me atrevería a decir que de las que ha planteado la más difícil. Sí, señor, es la más difícil, pero como le digo, la hemos planteado de una manera responsable. Ahora, don Rodolfo, quiero plantearle al pueblo de Costa Rica también una meta, que es difícil, pero que yo creo que la podemos lograr. Hagamos ciudad gobierno, 23 millones de dólares al año, libres de polvo y paja. Bueno, pero eso sí tiene que ir a la asamblea otra vez. Eso sí tiene que ir. Entonces pasemos ahora sí a las de la asamblea. Tiene que ir a la asamblea. Esa es la primera que quiere explicarnos. Tiene que ir a la asamblea, pero porque la Contratodo
dijo. Pero a mi juicio, con el reglamento de la ley de contratación pública vigente y con la ley de contratación pública vigente, nosotros podemos hacer ciudad gobierno, pero que la Contraloría lo bloqueó y se opuso. Pero en principio, ¿acaso que cuando el Poder Judicial hizo la Sala Constitucional, que está aquí nomás, con un modelo de arrendamiento operativo, acaso que tuvieron que ir a la Asamblea? ¿O acaso que el ICE cuando hizo Pero algunos entiendo proyectos? que el tema no era la propiedad, el bien inmueble en ese entonces, ¿no? Bueno, pero bajo una figura de arrendamiento operativo para el desarrollo de infraestructura. Entonces, pero bueno, ya que la Contraloría nos quiso obligar a ello, va a haber que llevarlo a la Asamblea Legislativa. Entonces, esa sería su primer, digamos, propuesta que tiene que ir sí o sí a la Asamblea, Ciudad Gobierno. Sí. En los mismos, ahí tendría que cambiar la legislación o buscar otro terreno, ¿verdad? No, yo no estaría dispuesta a buscar otro terreno, y no por cabezonada, sino porque el pueblo de Costa Rica tiene que saber que nosotros somos los dueños de Costa Rica. Rodolfo, ¿cómo va a ser posible que tenemos los terrenos ahí por Plaza Víquez, donde está el MOP? Por que se están deteriorando. Terrenos que están podridos. Okay. Mire, yo visité, ahí lo que hay son nidos de paloma, ahí lo que hay es suciedad, indigencia. ¿Por qué vamos a tener que salir más caro el proyecto? Me hago esta pregunta, no sé si ya es un poco tarde para haberla hecho, pero ustedes plantearon el proyecto de la ley Jaguar que incluía eso. ¿Sí? ¿No hubiera sido más sencillo lo que llaman una interpretación auténtica, que los mismos diputados y las diputadas hicieran una interpretación de la ley que cuestionaba en ese momento o que utilizaba la Contraloría para decir que era ilegal el haberlo hecho en esos términos? ¿No hubiera sido más sencillo la interpretación auténtica que el desgaste que implicó la ley Jaguar? Y lo presentamos, Rodolfo, el proyecto de interpretación, y lo archivó la Asamblea Legislativa. Archivaron la interpretación auténtica, archivaron la ley Jaguar, archivaron todo. Archivaron. Bueno, la ley Jaguar no fue la Asamblea, realmente fue fue la Sala la que planteó los... No, señor, la Sala planteó en las revisiones de constitucionalidad que hizo observaciones que nosotros incluimos en el texto. Todas las observaciones que hizo la Sala Constitucional al proyecto, buenas o malas, que uno estuviera de acuerdo o no, las incluimos en el texto. Fue la Asamblea Legislativa la que no quiso dejar que Ciudad Gobierno se hiciera. Ahora bien, entonces, para ir avanzando, la propuesta número 1 es retomar Ciudad Gobierno, sí, para que una gran parte de terrenos del Estado que están, para que la gente tenga referencia, sobre todo entre Plaza Víquez y por ¿Dónde eso, está el MOP actualmente? Está el MOP, en Plaza Víquez. Se concentre una importante cantidad de oficinas de gobierno, como sí, ocurre me parece que en Brasilia, creo que en Honduras 23 también, instituciones públicas. que estarían concentradas. Esa es la primera. La segunda. La segunda tiene que ver con justicia. ¿Y ahí a qué me refiero? En que tenemos que aprobar reformas para que el Poder Judicial rinda cuentas. ¿Y a qué me refiero con eso? Magistrados, jueces y fiscales. No puede ser posible que los costarricenses nos resignemos a vivir en la impunidad. Aquí hay magistrados que se pensionan, Rodolfo, después de 40 años de servicio, y cuando se pensionan tienen 8,000, más de 9,000 expedientes en cola en sus despachos. Eso es una absoluta barbaridad, una ofensa al pueblo de Costa Rica. Tengo un dato, porque sé que a usted y al público le gusta saber que manejo datos. Mire, entre el año 2010 y el año 2024, en Costa Rica se dieron alrededor de 8,000, aproximadamente 8,500 asesinatos. De esos 8,500 asesinatos. ¿En qué año, perdón? Entre el 2010 y el 2024. Ok, 14 años más o menos. Ajá. De esos 8,500, 5,000 no llegaron a juicio. 5,000 homicidios, 5,000 personas que perdieron la vida y sus familias todavía hoy esperan justicia. Eso es un dato que es ofensivo. Más de la mitad, me parece. Pero claro, Rodolfo, más de la mitad, casi 2/3 partes no llegaron a juicio. Pero lo que es peor, de los que sí llegaron a juicio, he revisado algunos casos, sicarios de bandas como los Geri, sicarios de bandas como la del Diablo, que sí fueron a juicio y que sí los condenaron, estuvieron en la cárcel menos de 2 años.
¿Cómo es eso posible? Ahora bien, doña Laura, ¿será eso realmente un tema que es resorte de los magistrados que llegan a ver la casación, de la apelación, de la sentencia y no un problema, digamos, del proceso penal en su primera instancia, que es el juicio y tal vez la prueba que se presenta, que puede ser una ya más resorte del Ministerio Público o la forma o la habilidad del defensor? ¿Por qué tendría que ser necesariamente todos los datos, algunos posiblemente habría que analizarlos en detalle, resorte de los magistrados? Mire, magistrados, fiscales y jueces. Rodolfo, porque lo que no se evalúa, no se mejora y no se corrige. Y yo no concibo que el Poder Judicial tenga esa ineficiencia en su operación. ¿Cuál sería la propuesta? ¿Por qué? Porque si usted Ajá. empieza a evaluarlos, si usted, bueno, y no soy yo la que tiene que evaluarlos, es el pueblo de Costa Rica, el que tiene que pedirle cuentas a todos los funcionarios. ¿Pero cuál sería la propuesta? Una ley marco. Una ley marco. Bueno, pero ellos no, la ley marco de empleo público no rige también la evaluación. Ellos, hay una... No confundamos. La ley marco de empleo público tiene otro propósito. Pero tiene una evaluación también de desempeño. Sí, pero tiene una evaluación del desempeño que se hace en ellos mismos, que se hacen en la Oficina de Recursos Humanos y jefes evaluando a jefes. Usted plantea una ley que evalúe el desempeño. Claro, una ley que evalúe el desempeño de los fiscales, de los jueces, de los magistrados, que les obligue a poner métricas de desempeño y que los obligue a rendirle cuentas a Costa Rica una vez al año por lo menos y que establezca un régimen de sanciones. ¿Usted cree que es accidente o que es casualidad que se caigan 5,000 procesos de asesinato en un periodo del 2010 al 2014? Perdón, Rodolfo, pero yo creo que el narcotráfico y el crimen organizado se ha metido en el Poder Judicial Pero no y que puede por haber eso... otras razones. Sí. O sea, lo digo desde yo desconocer, porque habría que meterse bien bajo la lupa. Puede ser que los imputados murieran, porque en estos momentos las bandas se matan entre ellos, entonces un imputado por una causa puede terminar muerto por una banda, entonces cuando se muere el imputado se cierra el caso. Pueden haber miles de razones, Sí, miles, pero no, usted cree que razones. 2/3 de razones. Sería un estudio muy interesante. Usted que le gusta también ver el tema de las métricas, ¿qué sería la razón por esos 5,000 casos? Pero resumiendo, para pasar a la otra, sería una ley que genere la evaluación de funcionarios judiciales. ¿Quién haría esa evaluación? Porque la Asamblea Legislativa tiene que hacer esa evaluación, porque la Asamblea Legislativa es el órgano por excelencia de control político. Esta Asamblea Legislativa ha estado perdida en sus funciones. Lo que hacen es atacar y atacar y atacar un día sí y otro también al presidente de la República y se los olvidó que el control político parlamentario es sobre todos los poderes de la República. ¿Podría evitar que una persona magistrada siga en el puesto si cada vez que hay una reelección no tiene, o sea, tiene los 38 votos para decirle que no siga? Eso hoy se permitiría. Claro, pero es que actualmente la Asamblea Legislativa no tiene control, no tiene evaluaciones sobre los fiscales, sobre los jueces, sobre los magistrados. Lo único que llega es la solicitud de renovación. Por eso los magistrados están en sus cargos hasta 40 o más años, porque estamos con el modelo al revés. Debería de ser más bien que le den al pueblo de Costa Rica una justificación para permanecer en su puesto. Es como que yo que fui ministra, es como que yo pretenda ser ministra de la presidencia 40 y pico de años sentada en el puesto y que nada más si logran conseguir 38 personas que se opongan, a mí me mueven. Sí. Pero para a mí mantenerme... Pero consiguiendo 57 diputados no pueden mover al ministro o a la ministra, es el presidente. Claro. O la presidenta de turno. Claro. O sea, digamos, para el ministro, si el ministro hace un buen o mal desempeño, es la persona que está en la presidencia si define si se queda o no es evaluado, claro, digamos, claro, con esa métrica. Claro, pero le pongo el comparativo para que usted vea y la gente que está viendo el programa cómo es de diametralmente opuesto el funcionamiento del Poder Judicial. Decir que hay un problema con la independencia del juez, ¿verdad? Que valorar con métricas el desempeño de la aplicación de la justicia no debería de hacerse a partir de métricas o a partir de un órgano, digamos,
como la Asamblea valorar la labor del juez, porque podría al final incidir en la labor del juez. ¿Qué pensaría usted de eso? No, mire, absolutamente todos los funcionarios públicos estamos al servicio del pueblo de Costa Rica. Todos, magistrados, fiscales, jueces, el presidente, los ministros, los diputados, los mandos medios, todos consumimos recursos públicos, todos nos debemos al pueblo de Costa Rica y no puede ser que hayan sectores de empleados públicos que se reeligen ad perpetuum prácticamente sin rendir cuentas. Esa es solo una de una estrategia integral que ¿Tiene nosotros… otra propuesta para analizar rápidamente de las que vaya a la Asamblea? Puede ser cualquiera. De las que tiene que ir a la Asamblea. A la Asamblea. Porque eran 3, ya lleva 2. Sí, pero quiero irme a otro ámbito para poder hablar de varios de los componentes de nuestro plan de gobierno. A mí me interesa muchísimo recuperar el IBM. El régimen de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social está en serios problemas financieros y de sostenibilidad. Claro. Y ni siquiera es a largo plazo. Es más, Rodolfo, yo estoy segura que usted en sus reuniones sociales, como yo en mis reuniones sociales, todos decimos, cotizamos para la caja. No, pero, yo no tengo opción. Pero nosotros sabemos que no vamos a tener pensión. No, sí, yo no sé usted, pero yo sí creo que agarraré algo, porque tengo como 15 años más que usted. Bueno, pero cada vez es más común en las personas jóvenes en Costa Rica. Yo cotizo, pero sé que no voy a tener pensión. Yo quiero ponerle un hasta aquí. ¿Qué plantea? Y recuperar el régimen de pensiones de la Caja. Y para eso quiero pedirle al pueblo de Costa Rica que me ayude a ganar la presidencia y a tener 40 diputados. Porque lo que yo planteo es vender 2 bancos públicos. VIXA, que dígame alguien que está viendo este programa de en qué le ha ayudado VIXA. ¿A dónde está VIXA domiciliado? ¿En qué proyectos de desarrollo apoya VIXA? ¿Vender VIXA y vender? El Banco de Costa Rica. La misma propuesta, digamos, sí, de la administración actual. Con una diferencia grande. A ver. Que yo vendería a ambos bancos y con lo que hagamos por esa venta, que es de todos los ticos, capitalizar el régimen de pensiones de la Caja. Hacerle una inyección de recursos frescos al régimen de pensiones de la Caja, el precio base de venta del Banco de Costa Rica, es decir, en lo mínimo en que lo podríamos vender es en alrededor de 1.800 millones de dólares. Nosotros podemos inyectarle esos recursos al régimen de pensiones de la Caja, levantar el régimen de pensiones, porque yo no estoy dispuesta en que nos digan que tenemos que pensionarnos más viejos. Capitalizar el régimen. ¿Usted cree que sea justo? Que haya que pensionarse de 70 años. Este gobierno también planteó vender el 49% del INSS. En el caso suyo no. En el caso mío no lo hemos planteado desde el plan de gobierno. Listo. Pero el de pensiones, el de capitalizar el IBM, Rodolfo, es una urgencia. Sí, no trabajar hasta los 70. Yo le veo un pequeño problema, si me permite, que sería interesante también profundizar otro día en otro espacio, tal vez ahorita por tiempo no, pero la capitalización, si bien es cierto, ayudaría, pospondría el problema, no sé si a 40 años o a 50 años, sí, tal vez a estas generaciones, pero posiblemente a este ritmo y como el sistema funciona, posiblemente dentro de 40 años o 50 años podríamos tener un problema, o quienes, sus hijos y los míos y quienes nos están viendo posiblemente van a ver que venden, porque la otra opción es que tampoco es resorte del Ejecutivo, pero que por medio de su presidente o presidenta de la Junta Directiva de la Caja y los que usted nombra o nombraría, más un convencimiento con nosotros, variar un poco o el aporte o un poquito la edad. Ahí, Rodolfo, 2 cositas. A ver. La primera, yo no estoy de acuerdo en variar la edad si logramos la venta y la capitalización. ¿Y el aporte? Y no estoy de acuerdo tampoco. ¿Por qué? Porque ya las cargas sociales en Costa Rica son muy altas. Pregúnteselo a los que emprenden, a los empresarios, y lo que le rebajan a uno del salario también. Ahora, como usted me dijo que era solo una, pero el proyecto no iría solo por la línea de vender esos 2 bancos y meterle la plata al régimen de pensiones de la Caja, sino con un paquete de reformas que le permitan al IBM ser sostenible en el largo plazo. ¿Reformas como cuáles? Bueno, como mejorar los rendimientos del régimen, mejorar la supervisión del régimen, la obligatoriedad de estudios actuariales más formales para tener la data, también la posibilidad de invertir fondos
en operaciones que den mayores rendimientos. También el tema de poder hacer pensiones o fondos generacionales. ¿Qué es eso? Que el fondo suyo, que usted me acaba de decir que es 15 años mayor que yo, está invertido en cierto tipo de fondo para personas con su perfil. Y fondos como el mío o fondos como los de alguien de 20 años, que son a más largo plazo, estén invertidos en otro tipo de fondos. Hay cualquier cantidad de cosas que nosotros podemos utilizar para mejorar los rendimientos. Bueno, Incluso, los fondos ahorita ha habido propuestas y se ha hablado de parte de los bancos para variar, sobre todo con el ROP, ¿verdad? Sí. Ha habido también una discusión en ese término porque algunos consideran que si el perfil del pensionado al final, ¿por qué lo van a obligar a uno más conservador y por qué al jovencillo que tal vez puede ser más conservador lo van a meter a uno más riesgoso, más, no sé cuál es la palabra, más atrevido, ¿verdad? Con más apetito de riesgo. Es correcto. Es un tema sumamente interesante. Vea, doña Laura, varias cositas. La primera, nos quedan 10 minutos. No pudimos, no, sí pudimos marcar 3 y 3, pero usted dice que son muchas y efectivamente hay planes de gobierno, como en el caso puntual suyo, que tiene bastantes propuestas. Si la gente quiere, yo lo encontré metiéndome en Google, ¿verdad? Si la gente quiere buscar su plan, ¿dónde lo busca o cómo lo busca? Lo puede buscar en el Facebook del Partido Pueblo Soberano. Facebook del Partido Pueblo Soberano, ahí está. Sí, señor, ahí está. Y lo puede buscar también en Laura Fernández Presidente. Laura Fernández Presidente en Google. En Google. Ahí también lo pueden encontrar. Bien. Doña Laura, me quedan 10 minutos. Quiero aprovechar esto, ojalá con respuestas, tal vez podemos hablar un poquito, pero para aprovechar el tiempo. En algún momento, bueno, usted ha planteado que usted es la continuidad del actual gobierno y en ese sentido, hace unos meses, usted anunció que quería invitar al señor presidente a que fuera su ministro de la presidencia. ¿Ha pensado en invitar a alguien más de ese gabinete? Digo yo, si es parte de la continuidad, además de don Rodrigo Chávez, ¿le gustaría invitar a alguien más? Por supuesto que me gustaría. Pero, don Rodolfo, ¿usted quiere que hablemos de eso? Porque, vea, yo no soy de repartir puestos. No está repartiendo puestos. Primero hay que ganar. Sí. Primero ganemos en primera ronda y después puestos. Pero usted ya repartió uno, el del ministro de la presidencia, si aceptara a don Rodrigo, que no ha dicho. No ha dicho. Pero ya repartió uno. Repártame 2 más. Eso no es repartir puestos. Si repartió uno, puede repartir 2 más. Hay 2 más, hay 2 ministros. A ver, bueno, es que es muy difícil decir solo 2 más. Pero mire, yo por ejemplo, dijo que don Rodrigo, ¿por qué no Campos, me dices? Okay, Gerald Campos seguiría. Ha hecho un trabajo extraordinario. Seguiría. Y a mí me encantaría que Gerald Campos siga. Pero en justicia. Habrá que ver si en justicia, si en seguridad, si en justicia y dígame seguridad. Otra persona que para mí es sumamente talentosa, Yoleni León. En el Limas. En el Limas. Manuel Tovar, en Comex. 3. En fin, no son cosas que yo haya conversado con ellos. Pero yo aquí no estoy repartiendo y no puestos. Podría conversarlo todavía, porque no. Por supuesto. Pero como anunció ese, ya me anunció 3 más. Don Manuel Tovar. Sí, Manuel ha hecho un trabajo brillante en Comex. Don Gerald Campos en justicia o en seguridad o en justicia. Gerald Campos, ¿por qué? Por las reformas al sistema penitenciario que ese hombre ha querido hacer para poner orden en las cárceles. Y doña Yorleni León. Y Yorleni León, yo me quito el sombrero con doña Yorleni por la visión que tiene de cómo combatir la pobreza y vea cómo estamos de requete bien en resultados obtenidos en combate a la pobreza, la vulnerabilidad. Otra preguntita. Sí. Esta frase que usted dijo de pelear, no me tiro a pelear con los cerdos porque termino emberrielado, se ha malinterpretado, se le ha sacado de contexto, se ha interpretado como realmente lo quiso decir. ¿Cuál es el contexto de la frase, si quiere? Sí, fue en un programa de doña Evelyn Fackler en Colombia, en Por 3 Razones, donde doña Evelyn me pregunta algo así como que qué pienso de los ataques de otros candidatos, qué pienso de los fake news, qué pienso de la inteligencia artificial sacando videos falsos. Ella me dice que es una campaña muy sucia, que todos los días circulan mentiras, cosas, ¿verdad?, para ofenderme o para confundir al electorado. Y yo le cuento a doña Evelyn que hace pocos días un periodista, un colega de ella y de usted, me dijo una frase
que es que cuando uno va a una pelea de cerdos, termina en Barrio Alado. Entonces yo le contaba eso a doña Evelyn, pero no haciendo alusión al debate de la UNA, como quisieron hacerlo ver. O sea, la frase no tiene que ver con debates, no. porque a partir de esa afirmación, varios candidatos a la presidencia le están diciendo que debata y he visto algunos, no fue en el contexto de los debates. Esa frase, primero, yo le contaba a ella, me la dijo un periodista, Ajá. y lo que yo le decía a ella que va en sentido de los fake news, de estos videos que hacen con voz falsa de inteligencia artificial, hasta estafas circulan con mi cara donde quieren que la gente deposite dinero y cosas así. Entonces yo le decía a doña Evelyn, un periodista colega suyo me dijo esa frase, y después de analizarla yo creo que tiene mucho sentido, porque a mí no pienso en barriolarme en la campaña, porque yo voy más por la línea de trabajar con propuestas, con planes, con giras, en contacto con el pueblo de Costa Rica, y no pienso desgastarme en peleas sin sentido que no veo que le generen ningún retorno al pueblo de Costa Rica, ni creo que eso sea lo que el pueblo de Costa Rica está esperando de mí. A propósito también de que un día sí y otro también a mí me atacan los otros candidatos a la presidencia, pero mire, eso me tiene completamente sin cuidado, pero eso no tenía ninguna relación y lo que trataron de sacar y algunos medios de comunicación muy irresponsables, lo que dijeron fue que yo había dicho eso en respuesta al debate. No, y lo peor, pusieron que era por el debate de la Universidad Nacional y que no, nada que ver. El planteamiento de la suspensión de las garantías individuales, un tema que en lo personal a mí siempre me ha apasionado desde el estudio, se le ha sacado de contexto, no se le ha entendido, la gente lo ha entendido bien. Tal vez tomemos unos minutitos para retomar ese tema. La gente lo ha entendido bien. Los que no lo quieren entender o quieren hacer politiquería barata con eso son los otros candidatos, que están diciéndole a la gente cosas que no son y que yo no he dicho. ¿Qué están diciendo que no son? Están diciendo, por ejemplo, que es un toque de queda, como el que aplicó don Carlos Alvarado en la pandemia. Eso no es lo que yo he planteado. Bueno, de hecho, con don Carlos Alvarado en pandemia sí se podía salir de la casa. Lo que no se podía era manejar. Realmente ni siquiera era un toque de queda. Por eso, entonces los otros... podía salir a correr o andar con el perro, lo que no podía era transitar con el vehículo. Claro. No fue una suspensión realmente de garantías, ni siquiera. Lo que están planteándole a la gente es que yo los voy a confinar al encierro, que yo voy a prohibir a la gente ir al súper, salir. Eso no es nada que ver. Lo que yo he planteado en mi plan de gobierno es que si en el futuro, cuando yo sea presidente, y si en nuestro país hay delitos como el sicariato y otros más del crimen organizado, donde tenemos un disparo enorme en aumento progresivo, según los mapas de inteligencia policial que se ven en el Consejo Nacional de Seguridad de este país y del cual yo era miembro, que si eso en algún momento tenemos una gran escalada, que yo no me voy a esperar a que Costa Rica se convierta en México, ni me voy a esperar a que se convierta en lo que fue El Salvador o en lo que fue Colombia. La frase que usted dijo, bueno, lo explicó de varias formas, pero creo que teletica.com cita textualmente, si la cosa se pone fea. Claro. Eso. Ahora bien, alguien podría decir, ya la cosa está fea. La criminalidad está muy alta, tiene una tasa de cada 100,000 habitantes, creo que muy parecida o casi idéntica a la del año pasado, de 16 por cada 100,000. O sea, ¿qué sería que se ponga fea? 18 por cada 100,000, 20 por cada 100,000. O sea, porque queda muy ambiguo. ¿Cuál sería el indicador? Perdone. Son dos determinantes, Rodolfo. A ver, ajá. Lo primero, que hay que tener asamblea legislativa. Esto necesita 38 diputados. Eso no es una cosa que el presidente pueda ejecutar. ¿Okay? Eso es que si en los mapas de calor, un barrio en Cieneguita de Limón, en tal cuadra, en tal punto, Lomas del Río de Pavas, en tal lugar, en tal punto, donde se sabe que vive un sicario. Limón tiene, algunos barrios de Limón, o la provincia de Limón tiene tasas mucho más altas que la nacional. Chacarita de Punta Me atrevería a decir que por Arenas. encima del 25 homicidios por cada 100,000. Ahí no aplica, digamos, ahí aplicaría, por ejemplo. Por supuesto, Rodolfo. Chacarita de Punta Arenas, en tal punto de Alajuelita, tal punto de Desamparados. Es en lugares según el mapa de incidencia, donde se sabe que están las bandas, donde se sabe
sabe que operan. Mire, eso es recuperar la tranquilidad a las familias buenas y requete buenas que viven ahí, pero eso no es para todo Costa Rica, eso no es para todo el cantón. O sea, según sectores, según localidades y el mapa de calor. Claro. ¿En algún momento esta administración a la que usted permaneció, mientras el tiempo en que usted fue ministra, se consideró apelar a esa medida, ir a la Asamblea a plantear algo así? Con 8 diputados es imposible. ¿No se consideró? No, señor. Recuerden que don Rodrigo Chávez de 57 diputados tiene solo 8. Y de los que están ahí, todavía vemos a fracciones como la del Frente Amplio, como la de Liberación Nacional y como la del Liberal Progresista, que tiene lo mismo de liberal que bueno, donde vemos que siguen dándole prerrogativas a los criminales, que siguen de acuerdo con un modelo que alcahuetea a los delincuentes y que no permite ponerles mano dura. Entonces, no, definitivamente, don Rodrigo Chávez, con el apoyo legislativo que tiene, no podía llevar adelante una propuesta como esa. Me puse la doble tracción, como usted sí, ve. Va para el 121. 121, inciso 7. Voy a leerlo para que todos sepamos a qué se refiere. Estas son las atribuciones de la Asamblea Legislativa. En el 121 de la Constitución Política lo pueden encontrar sin problema. Ahí están todas las atribuciones que tienen los diputados y las diputadas. El inciso 7 dice suspender por votación no menor de 2/3 de la totalidad de sus miembros, lo que llaman la mayoría calificada, muy famosa, en caso de evidente necesidad pública, si la cosa se pone fea, ¿verdad? Sí, ok. Suspender los derechos y garantías individuales consignados en los artículos 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37 de esta Constitución. Esta suspensión podría ser de todos o algunos de estos derechos y garantías. Ojo que esa parte es importante. De todos o de algunos. Y dice, para parte o para la totalidad del territorio. Permite hacerlo para todo el país o para una partecita del país. Y hasta por 30 días, esta parte también es importante, no puede ser por mucho tiempo, se establece por 30 días, puede ser menos de 30 días, pero dice, y hasta por 30 días, durante ella y respecto a las personas, el Poder Ejecutivo solo podrá ordenar su detención en establecimientos destinados a reos comunes o decretar su confinamiento en lugares habitados. Debe dar cuenta a la Asamblea en su próxima reunión de las medidas adoptadas para salvar el orden público o mantener la seguridad del Estado. En ningún caso podrá suspender derechos y garantías individuales no consignadas en este inciso. Entonces, para que entendamos, lo que usted plantea es en parte del territorio, no en la totalidad. No, exacto. No puede ser más de 30 días. No, señor. Si el asunto no se resolvió en 30 días, se complica porque da un plazo que dice no puede ser más de 30 días. Es más, le voy a decir cómo yo lo he pensado. A ver. Esto se hace así. Mapa de calor. Sabemos cuáles son los puntos, aquí, 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 estas cuadras de estos distritos, de estos barrios, ¿ok? Sí. Ahí se diseña el operativo en el Consejo Nacional de Seguridad, la PCD va a hacer esto, OIJ va a hacer esto, Fuerza Pública va a hacer esto, y se establece un procedimiento especial extraordinario de excepción, tocando esos artículos que usted acaba de leer, y se dice, vamos al operativo en tal fecha, perfecto, entonces se manda a pedir a la Asamblea Legislativa, gracias a Dios yo fui directora de asesoría parlamentaria, y créanme costarricenses que yo sé manejar el reglamento de la Asamblea Legislativa, se manda a solicitar la autorización, se le pide a la Asamblea una declaratoria de manejo discrecional del tema, porque ahí no le vamos a ir a decir a los ladrones, vamos a ir a sacarlos sin una orden. ¿Por qué? Porque, Rodolfo, esto nos permitiría ir y sacar de circulación a esa gente que muchas veces ya se sabe dónde viven, dónde trabajan, dónde operan. ¿Cuáles serían puntualmente? Porque la misma norma dice que puede suspender. ¿Cómo hacen falta los anteojos? Yo me he resistido a usar anteojos, pero no, ya. Pues le voy a contar que yo también uso anteojos. Por dicha no me he puesto a leer nada, me los quité por el reflejo de las luces. Esta suspensión podrá ser de todos o algunos de los derechos y garantías. ¿Cuáles son las que definitivamente no tocaría? Del 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 y 37. ¿Cuál dice? No, el artículo tal no lo toco porque ese no tiene nada que ver. Solo tocaría este, solo tocaría. ¿Cuáles
definitivamente usted diría, esos no los toco, o tocaría todos. Rodolfo, eso va a depender de la estrategia y de la recomendación técnica del Consejo Nacional de Seguridad. Eso no es a gusto a gusto del cliente, donde yo le diga, ay, Rodolfo, mire este. No, no, eso va a depender del operativo. Sí, pero es que ¿Cómo habría cuáles? algunos artículos que definitivamente no tienen que ver. El artículo 30 dice, se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósito de información sobre asuntos de interés público. Este es el que dan a salvo De acceso los a la secretos. información. El artículo 30 es el que garantiza que uno vaya a pedir información. Se podría suspender bajo esta norma, pero no creo que esa suspensión tenga que ver con seguridad. Mi pregunta, ¿esta no se suspendería o sí se podría suspender? No, esa no tendría ningún sentido. Esa no, la 30 no. Ahora, Rodolfo, Ajá. le repito, esto es un tema que valora el Consejo Nacional de Seguridad, que preside el presidente. Sí, pero le digo por qué es importante. Sí, Porque una cosa es plantear que se va a llegar a allanar un lugar y sacar a una persona por un tema de seguridad, y tal Sí. vez eso sí cabría un poco más en la visión, que el 30 dice que no, que es, pero ¿cómo se llama? Que dice que no se puede Sí, sí, impedir, o el 28 que dice, nadie puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones ni por acto alguno que no infrinja la ley. Porque yo creo que este punto es importante, doña Laura, porque usted ha anunciado Sí. que suspendería eso. Y el día de mañana suspenden el 28 del 30 y usted, bueno, el 30 ya dijo que no lo suspendería. Por eso yo digo, es importante desde ahora decir, bueno, suspendería los que tienen que ver con seguridad. claro. No el 30, o el 30 sí. Suspenderíamos los que tengan que ver única y exclusivamente con sicariato. Por eso el con 28 y el narcotráfico. 30 no. Nada. Eso es importante aclararlo, porque si Claro. no se aclara, el día de mañana, si usted eventualmente llegara a la presidencia, perfectamente puede decir, no, y yo les advertí. No, no, Rodolfo. Por eso es importante también aclarar en Claro, en lo ese único sentido. que haríamos es sacar de circulación, repito, a los maleantes de forma tal que sin que los agarren con una orden de captura o infraganti los puedan detener y sin que medie el proceso ordinario se les pueda dar prisión preventiva y sacarlos de esos barrios y devolverle la paz a la gente. Me quedan dos preguntas y muy rapiditas. Sí, En alguna parte yo escuché que usted dijo que doña Patricia, la ministra de Comunicación, traicionó la confianza del presidente y que ese fue un error porque la grabó. Patricia Navarro Patricia se refiere, Navarro, sí, la exministra de sí, la ministra de Comunicación. Comunicación. Sí. No es posible que alguien dentro de su propio equipo metiera el micrófono. Usted lo daría por descartado. ¿Me está hablando de Patricia Navarro? No, ¿De no, qué me no. está Alguien hablando? de su. O sea, vamos a ver, le quiero decir, por ejemplo, es que en el pasado ha habido ha habido conversaciones que son grabadas sin consentimiento de las personas que están reunidas. Delitos, dice usted. Sí. Eso es un delito. Sí, claro. Ujú. En el caso más reciente vemos el que ocurrió en Casa Presidencial hace algunos años, como 2 años, 3 Sí, años sí, sí, aproximadamente, donde una ministra graba una conversación. Una o sepa. No sé ¿verdad? cuántas, pero trascendió. El presidente tenía su equipo y uno de su equipo grabó esa conversación. Sí. ¿Usted descartaría del todo que alguien de su propio equipo escondiera ese micrófono ahí para escucharla a usted? Yo obviamente no lo puedo descartar. Sin embargo, a mí me costaría, ¿verdad? No sé. Ya ha pasado. Y Sí. tenemos ese caso reciente. Sí, ya ha pasado y con qué propósitos. Pero digo yo, no, yo no sé el propósito. Diga, usted no lo descarta. Por supuesto que sería, tendría yo que haber tenido una cámara o que tendría para saber quién fue o quién no. Eso es muy difícil de saber. Pudo ser cualquiera. Hasta alguien de su equipo. Ahora, yo no veo razones o motivaciones, en eso le soy muy honesta, de nadie de mi equipo haciendo algo así. Pero lo mismo podría decir el presidente hace 3 años. Sí, señor, son suposiciones. Finalmente, para no quitarle mucho tiempo, usted va ganando. En todas las encuestas que yo he visto, hubo una de la Universidad de Costa Rica que no era una encuesta, era un sondeo, no tiene la misma rigor metodológico ni científico. Entonces, sacando esa, que creo que se distribuía por WhatsApp o no sé qué, en las encuestas, digamos, que se han trascendido como herramienta, la pone usted adelante, por mucho,
Y oiga, por mucho, en algunas hasta 3 veces a su más inmediato seguidor. Yo siempre cuando viene un candidato o candidata acá les digo, no les preocupa no puntuar. No, es que estamos en la fase inicial, en este momento cualquiera puede llegar. En este caso, le pregunto a usted, aunque parezca extraño, ¿no le parece o no le preocupa ir adelante en estas condiciones con una cantidad de indecisos tan grande, tomando en cuenta lo que ha pasado en las últimas 3 elecciones, que quien va de primero durante los primeros meses no gana? No. ¿No le preocupa esa tendencia que se ha dado en las 3 elecciones pasadas? A mí me parece que esta es una elección bastante diferente ¿Por qué? a las pasadas, porque el presidente que está cerrando periodo y que yo soy la heredera de ese gobierno, cierra casi con un 70% de apoyo popular. Eso usted no lo ve en los últimos 3 El presidente. El presidente, sí, señor. Pero no tiene usted el 70% si tomamos en cuenta los indecisos, que son la mitad. Usted tiene una enorme ventaja. La ventaja suya es hasta triplica. O sea, creo que para alcanzarlos habría que sumar los primeros 5 lugares y multiplicarlos por 2. Pero con una masa de indecisos muy grande. Y una pregunta, ahora le voy a preguntar yo a usted. No, pero es que las preguntas las de hago yo, es que se la tirada. De la masa de indecisos, que usted dice que son como del 50. Más o menos, según las encuestas. ¿Cuánto ha sido el abstencionismo normal? Un 30%, pero ojo, más o menos. Más o menos. Pero vea, sí, le reitero, las otras 3 elecciones pasadas, quien encabezaba durante los meses anteriores, no ganó. Y por dicha, porque eso le permitió a don Rodrigo Chávez Robles ser nuestro Pero presidente. ¿no le preocupa que ese sea el escenario para usted? Mire, en este momento a mí todo, absolutamente todo, me tiene muy preocupada y ocupada, trabajando, esforzándonos en organización territorial, visitando el país, ya usted lo dijo, haciendo un plan de gobierno que a mi juicio es el mejor de todos los demás que hay en este momento. Adicionalmente, las encuestas son una fotografía de un momento, Rodolfo. Aquí no hay espacio para triunfalismo ni para que nadie se duerma en los laureles. Muy por el contrario, mire, yo me estoy partiendo el lomo trabajando. Todos los días voy a entrevistas, voy a foros, voy a programas, visito el país, me reúno con mis líderes, hago podcast de comunicadores o influencers, en fin, nosotros estamos en una lucha sin cuartel en todo el territorio nacional para ganar en primera ronda y con muchos diputados, pero no, jamás que yo me creo que esto ya está cocinado, ni mucho menos, no, la ventaja que llevamos es una ventaja, es un buen punto de partida, pero por supuesto que aquí hay que trabajar, no aflojar, y yo sé que viene la etapa más dura de la campaña. Doña Laura, le agradezco muchísimo que sacara un ratote, porque hablamos tamaño rato al final de su apretada agenda. De verdad, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a usted por invitarme, disfruté muchísimo el espacio, ojalá que me invite de nuevo, y un agradecimiento a todos los que siguieron esta entrevista. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos y si Dios lo permite, los esperamos en otra entrega de En Profundidad. Hasta entonces.